Queda mal, por ejemplo, con los grupos de vivienda porque no vinieron suficiente. Queda mal con los otros de seguridad y todo eso. Entonces nosotros tenemos que empezar a plantearnos ya la Constitución para el Distrito Federal y tener todos los derechos de que tenga un presupuesto como los estados para educación. Aquí en el Distrito Federal no hay escuelas que dependan del gobierno del distrito. ¿Por qué? Porque todo lo tiene el gobierno federal. Entonces nosotros ya tenemos que ir buscando, y ojalá aquí nos pueda plantear Pedro Miguel cómo sería eso inicial y nosotros difundir lo que necesitamos nuestra Constitución. Gracias. A mí me parece muy pertinente lo que dice la compañera. Requerimos ya la plena mayoría de edad. Requerimos ya la conformación del Estado del Valle de México, de como ustedes gusten llamarle, pero de un Estado con plenos derechos y atribuciones sobre su institucionalidad. Dos ejemplos muy concretos. El nombramiento del procurador y del jefe de seguridad pública depende de los pinos, no del gobernante que nosotros elegimos. En cualquier momento Calderón nos cambia el jefe de policía y nos pone al Chapo o al Muchorejas. Eso es muy grave. En el otro, entonces tenemos que avanzar a eso. Tenemos que avanzar ya no a una ley orgánica, sino a una constitución, a la conformación del Estado soberano. Diciendo de la compañera en otra cosa que dijo, tenemos que defender Ebrard. No, Ebrard nos tiene que defender a nosotros porque tiene las patrullas. Lo elegimos para eso. Votamos por él para eso. Él tiene las patrullas, él tiene las lanzas, él tiene las grúas, él tiene las tuberías, él tiene los cables. Él nos tiene que defender a nosotros. Nosotros lo defenderemos en la medida que cumpla su tarea. Pero yo creo que en México todavía hay movimientos comunistas. Sería intolerable que el movimiento de la resistencia civil pacífica, el movimiento de defensa de la economía popular, el PRD, el gobierno de la Ciudad de México padecieran del comunismo. No hay más cheques en blanco en este país. Si los líderes son capaces de desempeñar satisfactoriamente su liderazgo, tendrán el apoyo. Andrés Manuel lo ha tenido, ha sabido conservarlo y ha sabido desempeñar un liderazgo. Ebrard no ha hecho las cosas mal. Un balance muy general. Ha metido las patas hasta por acá, en algunas cosas, perdón. Pero no es nuestra tarea primordial, ni su prerrogativa primordial ser defendido por nosotros, nomás eso falta. Tengámoslo claro. Es de, como nuestro compañero, de que no permitimos lo de Pemex. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque si Calderón hubiera llevado a las cámaras los de luz y fuerza, no se lo hubiéramos permitido, pero después de lo de Pemex, creo que nos va a dar golpes, traperos, en la oscuridad, y ahí cómo nos vamos a defender. Además, yo ese domingo, cuando escuché la noticia, me asomé a las calles y yo decía, era como para que ya estuviéramos afuera reclamando lo que hizo este señor. Pero ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que yo quisiera que alguien nos guiara. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a defender en un futuro lo que quiera hacer? Porque un día a lo mejor desaparece el gobierno del Distrito Federal y lo deja como estaba antes. Gracias. Gracias, compañero Pedro Miguel, por esa posición tan amplia, pero sobre todo tan nutritiva, para que nosotros tengamos una visión más clara de todo lo que está sucediendo en este país, pero sobre todo en el Distrito Federal. El Distrito Federal creo que desde un principio ha sido algo que no ha permitido que sea un botín realmente para
las mafias de la iglesia, ¿no? Para nuestros compañeros como don Sergio Méndez Arceo o los demás que han continuado con su misma doctrina. Porque el Distrito Federal pues, ha demostrado hasta ahorita ser el más consciente, el mejor informado, aunque con cierta apatía a la participación. Yo creo que aquí hay algo muy importante de lo que señala tanto nuestro compañero Pedro Miguel como las dudas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos dudas qué hacer cuando hay una situación de esta naturaleza. Yo he pensado muchas veces, por ejemplo, lo que sucedió con Luz y Fuerza del Centro. En el momento nosotros nos han agarrado desorganizados, desprevenidos, pero hay varias cosas que podemos hacer. ¿Qué sucede cuando la Cámara de Diputados o la de Senadores, nuestros compañeros que están en el movimiento, toman la tribuna? ¿Por qué no vamos a la Cámara de Diputados o Senadores a apoyar ese movimiento? Esta no es que nos agarren desprevenidos, es que estamos desorganizados hasta cierto punto, o porque no tenemos la visión clara de qué es lo que tenemos que hacer. Cuando se aparece Luz y Fuerza del Centro, ¿qué pudimos haber hecho? Ir a la Secretaría de Energía y no permitir que entren o salgan los encargados de energía hasta que no resuelvan el problema, porque el problema no nada más es de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, el problema real lo tenemos todos los del Distrito Federal y todo el centro del país, porque a ellos, y lo vemos claramente, compañeros, en todo el país la iglesia manipula a toda la sociedad, es donde tienen mayores aportaciones. Las iglesias siempre están llenas en el interior de la República, en el Distrito Federal. No es cierto. Ahí no asiste la gente. No asiste la gente, ¿por qué? Porque no se deja manipular, porque estamos mejor informados, porque sabemos que el 40% de los sacerdotes son pederastas, que son los que abusan de los niños, que son los que destruyen a la sociedad. Entonces, porque se oponen precisamente al casamiento de personas del mismo sexo. Esa es la verdadera aberración, que no todos los ciudadanos estemos respaldados o apoyados por la Constitución. Esa es una aberración, que se tenga que estar legislando para los indígenas, para los invidentes, para los homosexuales. No puede ser posible y no debe de ser posible. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar mejor informados, mejor enterados, porque yo veo, por ejemplo, nos dicen, no nada más el Distrito Federal es lo peor que puede existir, sino, sin embargo, a partir de 1997, que empieza a gobernar la izquierda en este país, empiezan a decirnos que es la única entidad federativa que no tiene crecimiento económico. Cuando vemos todo lo contrario, ¿quién es el que más aporta a la Federación de Producto Interno Bruto? Pues es el Distrito Federal. Y es falso totalmente que haya otro estado de la República que haga una aportación mayor. Ningún otro estado de la República. ¿Qué tenemos que hacer de todo esto, compañeros? Es importante que precisamente los medios de comunicación, cuando sucede algo en el interior de la República, los hacen víctimas o lo manipulan de alguna manera. Cuando sucede en el Distrito Federal, son las peores aberraciones que pueden suceder en el país, no solamente lo que sucede en el Distrito Federal. Entonces, son indicativos, como hicieron con Luz y Fuerza del Centro: primero desprestigiar, después dividir y después golpear. Nosotros no debemos de permitir. Si nos están golpeando, debemos estar mejor organizados, mejor dispuestos a participar en cualquier momento, y en cada golpe que nos quieran dar, tener una reacción inmediata. Una reacción inmediata de acudir, inclusive donde se dice que están los representantes del pueblo, a presionar, no nada más a apoyar a los que están en nuestro movimiento, pero a presionar a los que dicen ser representantes y no representan más que a un grupo de poderosos que están en la cúpula en este país. Gracias, compañeros. ¿Qué hacer? ¿Por qué siempre esperar a que alguien nos diga qué hacer? Yo creo que también debemos tomar una iniciativa nosotros. La iniciativa tiene que ser
de cada uno de nosotros. Es decir, no vamos a pensar que los demás no hacen nada, entonces yo que voy a hacer solito. Yo creo que solito podemos hacer mucho. Yo quiero proponer a todos ustedes la acción de boicot. La acción de boicotear es algo sumamente poderoso. Es cuando realmente el pueblo está completamente unido. Podemos hacer un boicot precisamente de esto, de no pagar la luz. Quizás nos empiecen a cortar a uno, nos cortan a dos, nos cortan a tres, pero cuando ya seamos miles los que no pagamos, no van a poder cortar la luz a tantísima gente. Igual un boicot a Coca-Cola, un boicot a miles de cosas que podemos hacer, al celular, a miles de cosas. Y no pensemos, bueno, pero yo lo hago, pero él no, ni ella. Pues no nos importa, empecemos por nosotros mismos. Esa es mi propuesta para realmente tener la fuerza que se requiere. El momento de que Luz y Fuerza fue aniquilado por